el tesoro más grande del día de hoy que tú y yo tenemos es tener vida y salud y poder decir con toda certeza: el Señor es mi sanador, el Señor es la fortaleza de mi vida, en el Señor he confiado, ¿de qué me he de atemorizar? Qué grato cuando podemos no solo citarlo, sino cuando lo vivimos y decimos: gracias, Dios. Así que mientras encuentras en tu Biblia un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 5, antes de iniciar el servicio, cuando llegamos estaba cerrada la iglesia y no llegaban todavía quien traía las llaves. Así que por un momento pensamos: wow, ¿fue el rapto o qué? ¿No? Y pensamos que nos vamos a estar allá afuera, y fuera la sugerencia de estar, pues a lo mejor lo hacemos fuera, pero no, el Señor tenía preparado este momento precioso para estar aquí, y Él no nos decepciona. Qué agradable. Estos pasajes que vamos a leer tiene una gran relación con nuestra vida actual, porque las condiciones de nuestra sociedad o el entorno donde tú te desenvuelves es el reflejo real de cómo el mundo se mueve a través de sus propias formas, conductas o principios establecidos. Y al nosotros no formar parte de esa misma dirección, aunque formamos parte del lugar donde estamos, tenemos una condicionante que nos confronta. A veces nos preguntamos: ¿por qué vamos de mal en peor? El Señor Jesús lo advirtió. Él dijo que el mundo iría en un descenso en todos los ámbitos, pero Él esperaba, como el día de hoy para ti y para mí, que una generación hiciera la diferencia, que una generación pudiera ponerse al frente y accionar para alterar el curso del lugar, de las personas, de la conducta donde nos desenvolvemos. No podemos sustraernos de la sociedad donde vivimos. Necesitamos estar inmersos, laborando, platicando, participando de actividades, porque es la única manera en que podemos influenciar a otros para conocer a Dios. Este fue uno de los problemas de antaño, cuando se pretendía que ser creyente era sustraerse de toda actividad, y fue uno de los grandes problemas que en la Edad Media también hasta el día de hoy se ha suscitado: conventos, monasterios, pensando que alejarse del mundo era vivir para Dios. Pero esa fue una manera errónea. Vivir para Dios es día a día, caminando, haciendo su voluntad, nuestra prioridad. Y es precisamente, cada vez nuestras autoridades políticos están actuando de una manera grotesca, contraria a la vida, aceptando otras agendas de las que nuestra nación por lo general siempre tuvimos. Pero ha cambiado esto. Y la pregunta es: ¿cuál es la función de nosotros como creyentes? Fuimos creados para adorar a Dios, pero también fuimos creados para anunciar sus virtudes, para proclamar su gran poder y anunciar que Él es digno de toda gloria. Hay dos pasajes en el verso 13 y 14, si los tienes por ahí, de Mateo 5, y cuando lo encuentres te voy a invitar si nos ponemos de pie, por favor. Estas son dos declaraciones del Señor Jesús acerca de la conducta y las características de sus discípulos. Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Toma, por favor, tu lugar. Gracias. El Señor Jesús había estado hablando de las bienaventuranzas.
lo que tú y yo conocemos como bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, los que tienen hambre y sed. Y él ha estado hablando a los suyos de una manera privada, aunque en el monte no creo que haya sido a un secreto, todo mundo escucharía, pero la enseñanza directa fue para aquellos que él había elegido, para sus discípulos. Y él les dice, con estas dos metáforas acerca de la sal y de la luz, los aspectos que demanda ser creyente. No es la imposición, es la nueva naturaleza que Dios coloca en nosotros, que hace posible que entremos en armonía con su voluntad. Al amar su palabra, Dios produce el hacer como el querer, y de esa manera no tenemos una lucha intensa, excepto cuando decidimos que Dios lo haga en nuestra vida. Ay, se me está cayendo esto. Yo espero que ahí esté. Gracias. Por lo tanto, aquellos hombres que estaban escuchando a Jesús, su maestro, cuando les describió las características que se requería para ser parte del reino, cuando tú lees de hecho los primeros versículos de este capítulo 5, te das cuenta que es una gran demanda. Es una gran cantidad de condicionantes que, si no tenemos el nuevo nacimiento, no podremos cumplir con ello. Pero en el verso que acabamos de leer, Jesús sumariza o suma el contexto para decirles cuál es la realidad de ser un discípulo de Jesús. Jesús no está hablando de perfección. Eso necesito reiterarlo. Tú y yo no somos perfectos y nunca lo seremos mientras estemos sobre la faz de la tierra. Le vamos a fallar a Dios tarde o temprano, pero eso no implica que crucemos los brazos y nos mantengamos en esa misma condición. Lo que se espera es que tú y yo vayamos creciendo paso a paso, y así poder plasmar a través de nuestra vida y conducta los principios que Jesús nos enseñó. Jesús estaba mostrándoles que la práctica en la vida cristiana es el secreto de la fe. La práctica. Y él hace dos aseveraciones tan, bueno, para ti, para mí, probablemente ya en nuestros días no es tan común, porque hoy disfrutamos de ciencia y tecnología que nos han colocado en otra etapa, en otra esfera muy distinta a la de hace aún 50 años atrás. Pero cuando él habla de que el creyente tiene una función específica para poder influenciar, o tiene un poder de influencia sobre otros a través de su vida cotidiana, es lo que Jesús está enseñando. Al hablar de sal, él está hablando de carácter, de lo que somos, no de lo que las personas creen que somos. Esa es reputación. Él está hablando de aquello que gobierna nuestra vida, por lo cual vivimos. Y la sal, precisamente, Jesús la está colocando como un símil de lo que un creyente es, puede y tiene la capacidad de alcanzar para lograr el propósito divino. Y la luz está hablando de aquella esfera interna que es la vida espiritual, que tiene que ver con nuestra conducta, nuestro estilo de vida, con aquello que tú y yo somos en la vida cotidiana. Pero para nosotros hablar de sal es algo irrelevante, pero tendrías que situarte en el tiempo y en el contexto cuando Jesús lo mencionó. De hecho, a muchos soldados romanos su salario era pagado con sal. De ahí viene la palabra salario. Si no lo tenías en el contexto, de ahí viene la palabra salario, porque les pagaban con sal, porque era un tesoro, una riqueza. No teníamos los procesos como hoy, aunque siempre el Señor le dio entendimiento a las personas para lograr hacer que ese cloruro de sodio se hiciera, porque es algo natural.
Pero ¿cuál era el punto de la sal entonces? Aunque no es una clase de fisiología, de botánica, pero la Biblia nos muestra que la sal tiene propiedades. Y hay 3 propiedades básicas que son muy impactantes. La primera es pureza. La segunda es preservación. Y la tercera es que le da sabor a lo insípido. La sal es un preservador natural, pero también es un antiséptico. ¿Cuántas propiedades tiene la sal? Y Jesús está comparando a sus discípulos como ese elemento ineludible en la vida cotidiana para convertirse en una fuente de salud, de libertad, de poder, de influencia para cambiar nuestro entorno. Y la lección básica inicial que Jesús menciona es que nosotros hemos recibido una nueva naturaleza con un poder para ir cambiando día con día en relación a lo que éramos, lo que practicábamos. Y de esta manera, las personas alrededor empezarán a darse cuenta que es posible vivir en una sociedad actual de una manera distinta. Que nosotros podemos ser una fuerza opositora para ese avance del mal como resultado de lo que creemos, de lo que vivimos y practicamos. Y es que la sal tiene propiedades muy impactantes. Una de ellas es que la sal es un elemento que se activa al entrar en contacto con otra sustancia. Nosotros tenemos la capacidad de hablar y compartir con las personas a nuestro alrededor. Ellos van a conocer más de lo que tú y yo somos como resultado de una relación, de una comunión. ¿Cómo lograr influir para cambiar nuestro medio ambiente? ¿Cómo tratar de alterar el curso de la vida de otras personas si nos sustraemos de ese contacto? La sal, perdone que estoy un poco orejón o se me sale, pero ahí vamos. La sal posee características que Jesús colocó para que sus discípulos pudieran observar y darse cuenta que era posible vivir en una sociedad con un alto grado de incidencia. Sí, por favor, permítame un segundito. Sí, gracias. Perdón por la interrupción, pero es que mi momento de la oreja me estaba golpeando. La sal tiene una condicionante en la que Jesús estaba enfocando la atención de los suyos. ¿Cuál era? La primera es que la sal tiene la capacidad de posponer el avance de la corrosión, del mal. En otras palabras, Jesús les estaba mostrando que a través de la relación que esos hombres pudieran tener o esas mujeres con el resto de las personas a su alrededor, estarían invirtiendo tiempo para revertir el problema de la contaminación, de la degradación. Hoy nosotros tenemos un mundo lleno de enormes cantidades de una condición que ya no podemos decir inmoral, es amoral. Y este es el resultado precisamente de la ausencia de principios y valores bíblicos. Tú y yo no podemos alcanzar al mundo, pero sí podemos tocar el mundo donde estamos.
Sí podemos hacer la diferencia para que otros puedan darse cuenta que la sal que tú y yo somos hoy parte por ese poder recibido del Señor, no contribuir más con la corrupción, no contribuir con la degradación. Y es que hoy estamos siendo invadidos en todos los medios posibles porque la corrupción es prácticamente la vida cotidiana en todos los sentidos. La gran mayoría de hogares están siendo impactados porque ya no saben qué hacer con sus hijos, con sus adolescentes, porque prácticamente hoy las programaciones ya forman parte de lo que era antes la programación R de adultos. Hoy parece ser que ya se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque hemos perdido nosotros la oportunidad en nuestro medio ambiente de mostrar que hay un estilo de vida distinto, una conducta distinta. No podremos influir en otras personas de lo que no tenemos, pero sí podemos dar lo que tenemos. Y lo que tenemos es la vida que el Señor nos brinda. ¿Cuánto hoy en nuestro momento actual, hablando nacional o localmente, encontramos que nuestras políticas están siendo más sensibles a la vida de los árboles que a la vida del ser humano? Hoy tenemos más aprecio y valor por las plantas que por los bebés. Y nos damos cuenta que esa es la ausencia de que las personas tengan una genuina influencia de personas con principios y valores. Nuestros políticos, al menos el 99.9% quizás, no tienen ni la más mínima idea del valor de la vida. Pueden agregar a su grupo de personas, de acompañantes, instructores, consejeros, pero no conozco alguno que hasta el día de hoy tenga cristianos o pastores a su lado. Wow. Esa debería ser la norma. Esa debería ser la forma y el estilo de vida de gobierno. Pero no podemos entrar en esa esfera, pero sí tenemos la oportunidad de penetrar donde te invitan a comer, donde tienes trabajo, donde las personas se reúnen para celebrar, para tener un tiempo de amistad. Ahí podemos hacer la diferencia. Ahí podemos influir. ¿Por qué? Porque este mundo, sin los principios bíblicos, es un cadáver en proceso de putrefacción. Y lo estamos viendo. No es una exageración, porque no me agrada la exageración, pero si tú te percatas, una sociedad que ha venido desligándose paulatinamente de los principios bíblicos ha caído en las más terribles condiciones morales, económicas y aún físicas. Es por eso que el Señor estaba enviando a los suyos con esa misión de que ellos representaran la fuerza opositora para posponer, retener la degradación, la corrupción. Y tú y yo somos a eso enviados. Aunque a veces somos distantes, decimos, bueno, cada quien su vida, que todo el mundo haga lo que quiera, aunque mientras no me toque a mí. No, creo que no podemos mantener más esa postura. Nos ha costado muy caro. ¿Por qué? Porque nuestro más grande tesoro, nuestros niños, están experimentando serias circunstancias. Es por eso que la iglesia necesita volver a tomar los principios bíblicos como su forma fundamental y estilo de vida. Mira, cuando una iglesia pierde el rumbo, no es un secreto. Las iglesias de Asia no están más. Se perdieron en unos cuantos años después de haber sido fundadas y preparadas por aquellos que pagaron un alto precio para lograrlo.
Países que se consideraban cristianos como Inglaterra, Estados Unidos y otros de la vieja Europa, hoy brillan por la ausencia de principios bíblicos. Aun cuando Martin Luther King dijo, tengo un sueño, seguirá siendo sueño, porque ya no podremos volver a ver lo que una vez fue. Eso es verdad. Pero ¿cómo hacerlo? El Señor no nos pide imposibilidades. Él simplemente nos planta en un lugar y Él espera que florecemos o florezcamos ahí. Para ti, para mí, el medio ambiente no debe ser el problema. Por el contrario, debe ser el medio para llevar amor, bendición y libertad a otros. Brillemos donde Dios nos ha colocado. La sal le da sabor. No es para que la sal se disfrute, no disfrutamos la sal, pero la sal en contacto con otra comida hace posible que disfrutemos la comida. ¿No es cierto? Porque lo insípido carece de sabor. Y a veces como creyentes también somos insípidos a otros porque siempre, tú siempre estás señalando, siempre estás exagerando, siempre estás de fariseo, siempre estamos condenando. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es saber vivir y compartir, saber hasta dónde está la línea y dónde puedo mantenerme. Pero ¿cómo disfrutaremos de una buena amistad, de una buena relación, si hemos decidido no tener contacto con nadie? Mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 16, el Señor Jesús habla acerca de un principio que muchas veces hemos confundido, malinterpretado. El Señor Jesús dijo aquí, hablando de los suyos, de ti y de mí, no formamos parte de este sistema actual del mundo. Pero, dice aquí, que Él tampoco, y sin embargo Él comió con pecadores. Él estuvo con aquellos que tenían hambre y sed de justicia. A veces nosotros como creyentes pensamos que debemos sustraernos del mundo porque no somos compatibles. Jesús oró que fuéramos librados de las garras, de las consecuencias del mundo, pero mientras hacíamos nuestra función de compartirle al mundo. Podemos hablar de aislamiento o de separación. Y la separación es lo que estaba hablando Jesús. Y en ocasiones nosotros hemos colocado una postura muy inflexible porque se nos olvida que somos llamados para llevar a otros esperanza, confianza, libertad, amor, perdón. ¿Y quién lo hará? Si la sal no se mezcla con otros, no tendrá el valor a la cual le fue conferido, las características que le son conferidas. Hemos tratado también de querer alcanzar posiciones políticas pensando que esa será la forma de lograr cambiar al mundo. Pero debo advertirte que los ejemplos que se esgrimen, como José, como Daniel, Sadrach y Abednego, no fueron por voluntad propia. Dios los llevó a ese lugar y fue Dios quien los respaldó para que su nombre fuera levantado. Cuando Dios te lleva a un puesto de liderazgo y es Dios quien está detrás de todo, Él te llevará, te sostendrá, porque la batalla será ardua, difícil y la crítica será enorme, pero Dios te sostendrá si Él te lleva ahí. Pero si eres tú, vamos a tener cuidado. Había un joven con nosotros en la iglesia que se casó y se lo llevaron a otro país. Y él era político y en un momento dado lo propusieron para diputado. Y me comentó, ¿qué hacemos? Le digo, mira, si esto es lo que Dios tiene para tu vida, adelante. Pero debes saber que el riesgo es enorme. Lo humano no puede cambiar lo humano.
Lo espiritual puede cambiar lo natural. Eso debemos tenerlo seguro. Le digo, y si tú vas a hacer sal en ese lugar, debes mantenerte sin corromperte. Ser tú la voz que pueda aclarar las cosas y decir cómo se deben hacer. Qué difícil. La sal tiene entonces una propiedad que me agrada mucho, que se llama, es un preservador. Y si hay algo que puedo colocar ahorita brevemente, debo decirte, si algo tenemos que preservar es la calidad de la palabra de Dios. Nuestra tendencia actual en todos los círculos cristianos es alterar el contexto, el principio y la realidad de la palabra por tratar de alcanzar o hacer algo para que otros conozcan a Dios. Y esto tristemente no nos ha funcionado, porque el cristianismo que esperábamos no se ha dado. Hoy más que nunca, y en toda la historia de la humanidad, nunca ha existido una etapa en que el evangelio se ha extendido en todos los lugares, donde tenemos un alto impacto a través de todos los medios, pero es a la vez la misma etapa donde no hemos tenido el mismo impacto para ganar muchas almas para el Señor. Porque necesitamos, como la sal, hacer nuestra función. Mira, no tienes que dejar de trabajar, no tienes que aislarte. Donde tú estás laborando, en el lugar donde estás, sé tú mismo. Ahí es donde algunos te van a abordar y van a decir, ¿por qué no haces esto? ¿O por qué eres así? ¿O por qué hablas de esta manera? Y es la oportunidad donde tú puedes compartir. No somos llamados para cambiar de religión a otras personas. Somos llamados para anunciar el gran amor de Dios. Somos llamados para decirle al mundo que esos brazos extendidos del Señor están todavía ahí para traer bendición y libertad. ¿Cómo lograr influenciar nuestro entorno? Tenemos que despojarnos de muchas ideas preconcebidas que hemos adquirido a lo largo de los años. Y máxime cuando nacimos o se nace en hogar cristianos rígidos. No es que sea malo la rigidez, el problema es que no se da la oportunidad para tratar de pensar, meditar y tomar acciones que puedan permitir cómo vivir ante una situación o una sociedad que es inflexible en ciertos momentos, pero que tú y yo podemos vivir de tal manera que las personas tengan otra opción, tengan otra alternativa de ver las cosas. Uno de los problemas más graves que en el pasado tuvimos fue las familias pastorales, porque era una gran presión sobre ellos, pero sobre todo una imposición demandante, porque los hijos, como cualquier otro, tienen la capacidad de decidir y determinar su presente y su mañana, pero cuando la imposición está ahí, produce rebelión. Y antes había una frase que nunca me gustó y lo voy a mencionar: hijo de pastor, de lo peor, decían antes. Qué terrible. Hoy podemos decir hijos de pastor, lo mejor, porque ha cambiado la manera de pensar y de ver las cosas. Porque ahora les brindas a tus hijos o les brindas a los jóvenes de la congregación herramientas con las cuales pueden ellos vivir y hacer de su vida triunfadores, porque pueden ir a estudiar a la universidad, pueden tener diversidad de amigos y saber que esas amistades son el medio, el vehículo para compartirles del amor de Dios. Qué impactante cuando nosotros hemos alterado el curso de la palabra y nos coloca bajo el contexto erróneo. La degradación moral ha venido incrementándose de una manera insospechada. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros
estamos viendo esa circunstancia y no tenemos los recursos para llegar a esas latitudes políticas y cambiar las agendas. Pero si no puedo alcanzar esos lugares, tú y yo sí podemos, a nuestras personas, a quien amamos, con quien tenemos trato, influenciar, inundar, compartir, para que su forma de pensar, de hablar, no sea similar a la del mundo. Ellos puedan encontrar recursos para que sus familias tampoco no entren en esa degradación. Creo que en el análisis de los tiempos, siempre ha habido tiempos malos, eso no lo podemos ignorar, pero hay de tiempos a tiempos, y en unos se caracterizan por otras circunstancias que afloren, emergen. Mira, a principios de la Segunda Guerra Mundial se hizo un enorme esfuerzo por tratar de mantener distante la posibilidad de la guerra. Pero el no haber tomado el curso correcto, las decisiones apropiadas, pretendiendo que ser político era lo correcto, eso trajo y derivó una gran cantidad de sucesos, de personas, de acontecimientos que unidos llegaron a esa situación. Cuando puedes ver después de tanto tiempo que políticamente la gran mayoría dice es lo correcto, no, debo decirte no. A veces nosotros queremos ser políticos con todos y se nos olvida que tenemos la oportunidad de alterar el curso de la vida de alguien, de una familia, de una generación. ¿Qué más podemos decir con esto? Mira, 2 de Corintios 5:17, por favor. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, vieja criatura es. ¿No? Nueva criatura es. Las cosas viejas han desaparecido, se han ido. Es que ese es el secreto donde tu naturaleza y la mía debe girar, debe moverse, no en la anterior, sino bajo el contexto de lo que el Espíritu está propiciando en ti y en mí. Es como decir, hoy veniste a la iglesia, te trajo el Señor o tú decidiste venir. Tú decidiste venir. Dios colocó el deseo y tú dijiste sí. La naturaleza es la razón del nuevo curso de acciones para nosotros. Tú y yo no pudiéramos ser sal de esta tierra si no tuviéramos esa palabra viva en nosotros. ¿Sabes? Cuando Livingstone, uno de los más grandes misioneros en África, él se internó en lo más profundo de África. Cuando puedas leer la historia de Livingstone, uno de mis favoritos, un hombre que pagó un alto precio por compartir y llevar el mensaje del evangelio a personas que nunca jamás pensaríamos hubieran escuchado antes. Se fue a las tribus más inhóspitas, más lejanas, más profundas de África, porque él comprendió precisamente que la única manera de darle sabor a la vida de esos indígenas era la sal del evangelio. Y cuando él se introdujo, él empezó a compartir ese amor y fue bien recibido. Pero cuando llegó el momento de partir, cuando él muere, aquellos aborígenes que ahora habían escuchado del poder de la sal, no había refrigerantes antes, no existían el aire acondicionado. Así que cuando muere Livingstone, le llenan de sal para sacarlo de África, caminando los que lo llevaban cargando, después para enviarlo en barco a Inglaterra.
¿por qué no se descompuso el cuerpo? Era la pregunta. Porque la sal precisamente tiene ese poder de preservar. Es un antiséptico. Y eso es lo que tú y yo somos para otras personas. Jesús lo puso muy claro. Jesús no nos impone la misión. Jesús nos ofrece el privilegio de la misión. ¿Por qué? Porque cuando decimos tú y yo que somos suyos, eso es lo que está implícito en lo que hemos venido a ser llamados. A compartir la más grande historia jamás contada. La libertad de una persona que vivía en el calabozo y fue llevado al palacio. De la esclavitud a la libertad. De la ignorancia al conocimiento. De la derrota a la victoria. Esto es lo que Dios hace con nosotros. La sal entonces es el imperativo en una sociedad que necesita ser preservada del deterioro constante que experimenta por la diversidad de propuestas que este mundo está colocando. El mundo necesita voces fidedignas, vidas transformadas, vidas que puedan anunciar las verdades bíblicas y que se vivan intensamente en su propio ser. Reitero, no somos perfectos, porque a veces es la tendencia. Dios nos ha llamado a ti y a mí a un proceso, como la sal lo hace con aquello que tiene contacto. Cuando se introduce la sal, va en un proceso lento pero eficaz, propiciando a lo que está en contacto a hacer posible que persevere, perdure y aún que tenga sabor. Y viene una gran pregunta. Permíteme regresar al texto que tenemos aquí que leí, el verso 13. Jesús dice: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Esta es una advertencia que Jesús hace. Un buen día podemos tener toda la oportunidad de ser la sal en toda su potencialización, en sus características e impacto, función, pero también podemos estar expuestos a un buen día dejar de serlo. Y quizás más de alguno de aquí hemos ya atravesado ese momento. ¿Es posible que la sal pierda su sabor? Químicamente hablando quizá no, pero espiritualmente sí es verdad. Que un buen día, cuando va mermando nuestra pasión por el Señor, cuando vamos perdiendo el fuego del Espíritu, cuando nos sustraemos de las reuniones, cuando dejamos de ser miembros de la familia para vivir solitarios, cuando dejamos de leer la palabra, de meditarla, cuando el mundo está obteniendo mayor interés sobre nosotros y cuando la sal no puede darle sabor a una cosa, la otra cosa absorbe la sal. Y un día la sal puede dejar de ser porque el mundo la puede desvanecer. Y la pregunta es: ¿podré o podremos volver a ser sal? En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 50, el Señor Jesús declaró: si la sal perdiere su sabor, si la sal perdiere, es decir, existe la posibilidad, es la realidad, ¿con qué sazonaremos? Quiere decir entonces que a veces nosotros podemos perder el primer amor. Nos podemos perder por diversas circunstancias, por afanes, por descuido, por intereses,
porque el mundo nos atrapó. O sea, tenemos una gran variedad de condicionantes. Pero la pregunta es, si hemos fallado, si nos hemos alejado de la función a la cual somos llamados, ¿podremos volver a ser sal? Por supuesto. El Señor Jesús en el libro de Apocalipsis dice: observa dónde estás, arrepiéntete y ve adelante. Tú y yo somos necesarios en la sociedad donde estamos, necesarios por la gracia de Dios, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Tú y yo somos la respuesta a una gran cantidad de personas alrededor nuestro. Pero la sal solo podrá volver a tener sus cualidades y sus propiedades siempre y cuando reconozcamos que nos hemos alejado, que hemos perdido esa función, y acercarnos al Señor para que Él vuelva una vez más a hacer arder esa pasión, ese fuego que es importante. Porque si tú y yo ya no somos la sal, entonces no tenemos cómo influenciar a otros, porque ellos van a influenciar nuestra vida. Una de las palabras del Antiguo Testamento que siempre los antiguos mencionaban era: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Era este principio. Tal vez tú y yo no tenemos toda la pasión que deberíamos. Quizás no hemos tenido la oportunidad de desarrollar con mayor intensidad la función a la cual Dios nos ha llamado. Pero lo que tú y yo estamos escuchando hoy puede ser la oportunidad para decirle: Señor, ayúdame. Quiero ser lo que tú esperas de mí. Y puedo decir: Señor, te he fallado, pero tú eres un Dios de oportunidades. Tú eres un Dios que extiende sus brazos de amor, no solo para restaurar, que es la prioridad, pero también después para servir. Qué importante. Nosotros estamos en una posición privilegiada. ¿Cuál? Formar parte del programa de Dios para cumplir sus propósitos. No es nuestro esfuerzo lo que hará posible que las personas cambien. No son nuestras estrategias o metodologías. Y mira, aunque no es el tema, déjame solamente un minuto sobre lo que voy a mencionar. Siempre estamos buscando, como pastores, como líderes, cómo crecer, cómo propiciar que la iglesia se expanda, se extienda, cómo lograr que la iglesia sea una, cómo propiciar que todos participemos. Esa es una responsabilidad, una prioridad. Y por lo general estamos buscando formas, medios, programas, metodologías, porque eso es algo que sabemos que necesitamos hacer. Y aunque conocemos la contraparte, que Dios es el que da el crecimiento, nos estamos esforzando por tratar de alcanzar o de hacer algo. Y eso nos pasa principalmente cada inicio de año, cuando llegas y dices: lo que hice, no hice. Pero hay algo que a mí me ha sostenido y te lo voy a compartir por eso. A veces nosotros le adjudicamos fidelidad a las metodologías para que funcionen. Y de esa manera, es como dice: ¿cómo tener un noviazgo fidedigno? Siga estos 10 pasos. Y ahí están guardando los 10 pasos y resulta que se acabó, ¿no? Igual, ¿cómo ser un empresario exitoso? 20 principios, y sé fiel a los 20 principios, y resulta que llegas y te das cuenta que aunque fuiste fiel, no sucedió lo que esperabas. Y lo que necesito compartirte es lo siguiente: tratamos de ser fiel para obtener el resultado, pero para Dios la meta es la fidelidad, porque cuando eres fiel, entonces Dios puede hacer todas las cosas. Y a veces nosotros, al conferirle, al tratar de ser fiel a un proyecto, a una condición, creemos que se van a dar los resultados inmediatamente. No. El Señor dijo:
por cuanto eres fiel. Por cuanto eres fiel. Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Ser fieles. Ser fieles. Tú y yo somos la solución para personas alrededor. Somos la expresión visible, audible de lo que Dios hace en personas que se rinden a Él. Es el momento para poder entonces decirle: Señor, vuélvelo a hacer. Vuelve a hacer arder eso que antes había en mí. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando tocamos temas como estos, que no son impositivos, condenatorios, no, eso no es lo grato. Pero sí cuando te das cuenta que hay áreas de nuestra vida que no han estado correcto o apropiadamente, es donde puedes decir: Señor, ¿será que mis intereses no giran en torno a los tuyos? ¿Será que mi pasión no es lo que yo pensé que era? Pero tú puedes hacer cosas nuevas en mí. Tú y yo seguimos estando en proceso de construcción. Estamos en las manos del alfarero. Y lo que el alfarero hace es de acuerdo al material que se le da. Hoy tú y yo podemos decirle: Señor, yo quiero ser lo que tú esperas. Ayúdame a cumplir el propósito para el cual tú me tienes sobre la faz de la tierra. Próximo, después te hablaré de la luz, pero hoy es de la sal. Y yo quiero ser aquel que Dios use para llevar a otros, como alguien fue para mí, un mensajero de ese amor y de ese poder que transformó mi vida. Eso se llama ser un discípulo. Vamos a ponernos de pie, te invito, por favor. Ser la sal es una fuerza opositora al curso normal de las cosas. Hay un poder en nosotros que puede repeler todo ese avance de contaminación, corrupción, degradación. Ese poder no es producido por nosotros, pero Dios es la fuente de ese poder. Que el Señor nos ayude, y yo soy el primero, que el Señor nos ayude a ser una influencia que impacte a otros para que conozcan a Dios. Una influencia que haga posible que la luz resplandezca en medio de las tinieblas de la ignorancia. La sal es el reflejo, hablando de esa metáfora del carácter, lo que somos. Y tú y yo hoy podemos ser lo que Dios está esperando que le digamos: Señor, cuenta conmigo. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre Santo, a ti te ha placido colocarnos imágenes en relación con lo que conocemos naturalmente para vertirlo espiritualmente. Y nos damos cuenta de la naturaleza de la sal, de ser un preservador, un retardador de corrupción, de mantener pureza, y la necesitamos, Señor, de propiciar, dar sabor a lo insípido. Y en nuestra sociedad, mi Dios, están buscando cómo mantenerse. Y nos damos cuenta, Señor, que hay una gran necesidad de nosotros para ser llenos de ti. Te hemos fallado, Señor, perdónanos. Estamos conscientes
que tú nos rescataste para hacer luz a otros, para llevarles tu amor, Señor. Abre espacios, prepara citas divinas. Ayúdanos para ir superando nuestra condición y compartir de ese ilimitado poder, para que otras personas como nosotros conozcan la verdad del Evangelio, Señor. Padre, gracias por mis hermanos, por su entrega, su amor, pasión por ti. Gracias, Señor, porque sé que donde tú les has colocado, en esa diversidad de relaciones humanas, es el lugar donde esa sal tocará a otros. Señor, sosténles con tu poder. Y mis hermanos, hoy, Señor, al igual que yo, clamamos a ti para pedir ser llenos de ti, y nos lleves por esa senda donde tu perfecta voluntad, Señor, defina nuestro presente. Gracias, Dios. Gracias, Señor, te bendecimos. Oh, mi Dios. Necesita es andar en santidad. Lo que realmente necesito es obedecerte. Si tan solo hiciera un alto para oír tu dulce voz, Gracias, Señor. podría caminar en tu voluntad, Señor. Gracias. Toma mi vida, toma mi vida, enséñame, Señor. Quiero caminar contigo. Abra mi corazón, alzo mis manos en señal de que me rindo a ti. Gracias, Señor. Me rindo a ti. Lo que mi vida necesita es andar en santidad. Lo que realmente necesito es obedecerte. Si tan solo hiciera un alto para oír tu bella voz, podría caminar en tu voluntad, Señor. Toma mi vida, enséñame, Señor. Quiero caminar contigo. Abro mi corazón, alzo mis manos en señal de que me rindo a ti. El Señor abrirá puertas esta semana para que tú y yo estemos atentos. Él está interesado en alcanzar a otros, y tú eres el medio. Yo soy el medio. Vamos a despedirnos, Padre. Nuestro entorno en deterioro constante, pero tú has colocado a tus hijos, a los creyentes, en diversidad de escenarios para ser la sal
para detener esa degradación, para propiciar, establecer los parámetros tuyos y las personas vengan y conozcan ese amor que a nosotros nos alcanzó y transformó. Padre, bendice a mis hermanos. Esta semana la iniciamos contigo en tu casa, con la familia, y esperamos, Señor, citas divinas, que abras puertas, prepares momentos donde otras personas conozcan el por qué somos de esta manera y compartirles de tu gracia y de tu amor. Prospéralo, bendice, y a mis hermanos dales la creatividad, la sabiduría, la fuerza para realizar sus actividades con eficacia, Señor, dando honor y gloria a tu nombre. Te damos a ti, Señor, la alabanza y la adoración por lo que estás haciendo en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.